positiva de poder empezar a transformarnos colectivamente, porque esa es la idea de hoy. Bueno, hola a todos. Bueno, hola a todos. En este momento si me veo a mí, no te veo a vos y a mí. No sé si eso está bien, pero bueno, aparece mi carita, me veo, así Yo que te veo, yo sé que vos estás yo te veo. lo, Así que, lo correcto. Bueno, bueno, ¿cómo andás, Pau? ¿Todo bien? ¿cómo bien vos? Yo bien. ¿Contenta? ¿Cómo? ¿Bien? ¿Estás contenta? ¿Cómo estamos? Es- Estoy muy Hoy, pues, contenta. a ver, decime, contame. Estoy muy contenta de comenzar estos vivos contigo, porque vamos a tratar de colaborar con las personas y ayudarnos entre todos un poco. Gracias, quiero agradecer a las personas que nos están acompañando, porque siempre es bueno saber que tenés gente que te respalda. Gracias, Laurita, por estar ahí, a Lilian, a Janina, y bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a arrancar con el tema porque si no, viste que el tiempo es oro. No lo vamos a hacer Se perder nos va. a nosotros ni a la gente. Perfecto, Bueno, gracias a muy todos bien. por conectarse. Ahí María ya dejó en claro cuál es la consigna de me gusta llamarle cápsulas de temas colectivos, donde vamos a hablar de temas que nos interpelan a todos y vamos a buscar adentro, en nuestro interior, cuáles son las herramientas que tenemos para poder atravesar toda esta incertidumbre de este año de cambios. Pero antes de adentrarnos en el 2024, hay que ir hacia atrás y hay que ver con qué energía vamos a terminar el 2023. Exactamente. ¿Qué es lo que te dejó a vos y a la gente le pido que comente? ¿Qué es lo que les dejó el 2023 y con qué energía siente que salen del 2023? Yo comparto contigo lo que estás comentando, porque lo más importante para poder comenzar las energías del 2024 es pararnos, hacer un cierre. En principio, agradecer el 2023, porque el 2023 nos dejó cosas positivas y cosas por querer modificar y que no salieron como nos hubiese gustado. Por lo tanto, yo en principio agradecer, porque todo, absolutamente todo que hace, es un crecimiento para cada uno de nosotros. Si bien algo no nos salió de la mejor manera, bueno, eso significa que tendríamos que trabajar en este año para poder dar lugar a algo nuevo. Darle una Una vuelta. vez que hacemos eso, Continúa. dime, No, continúa, no te quiero cortar. para poder dar lugar a lo nuevo, de esa manera poder comenzar con las nuevas energías que son las que van a estar presentes en este año. Acá no significa que cuando uno hablamos de el tema de las energías, que se va a cumplir o es una predicción. No, son las energías que van a existir. Está en cada uno de nosotros poder sacar el mejor fruto de ello. Entonces, saber que podemos aprovecharlas. De esa manera nos puede favorecer a cada uno de forma diferente. A vos de una forma determinada, a mí de otra, a mis amistades de otra. ¿Se entiende? No, totalmente. Y fíjate que acá Amelia dice, estaría bueno que si quieren ir comentando ustedes cómo sintieron el 2023, con qué energía cierran, qué aprendieron, darle una vuelta de tuerca a la transformación. Claro, es muy importante porque vos fíjate que estamos transitando, ya Plutón ya se está yendo, se fue de Capricornio y Plutón es el planeta de la transformación. Estuvo en Capricornio. Exactamente, ¿Sabés que te quiero contar? Una de exactamente. las cosas que pensaba es que ya en el Sí, 2023 empezamos a cambiar. Ayer mientras me bañaba pensaba esto. sí. Empezamos a cambiar. Sí, no, es que ahí tengo los brainstorming, ¿viste? Empezamos a cambiar el concepto de éxito también. Viste que con Plutón en Capricornio el concepto de éxito era, bueno, el hombre de negocio, multimillonario, no lo quiere nadie, no tiene amigos, no esto, no tiene espiritualidad, pero es exitoso. Y vamos a pasar a un Plutón en Acuario que el concepto de éxito va a ser completamente diferente. Bueno, un poquito con eso que estás comentando, voy a hablar un poquito más pausado, así nos van escuchando en forma como más tranquilas también, porque nosotros somos muy dinámicas, Sí, pero sí, somos las dos. somos muy dinámicas, entonces está bueno que hablemos un poquito más pausado para poder que los demás nos puedan entender.
Esa energía que estás comentando mientras vos te estabas bañando es real, porque la primera energía que nosotros vamos a sentir en este año es que no sabemos hacia dónde vamos. Como viene una nueva energía, como Plutón en Acuario, ¿sí? Se va a producir cambios. Esos cambios nos va a generar muchas incertidumbres. Por lo tanto, eso es la idea que nosotras queremos incorporar y me gustó mucho que acompañémonos en ese cambio, porque vamos a tener que trabajar desde lo colectivo y ayudarnos y entender que lo que me está pasando a mí, te está pasando a ti también. Y al consultarlo y hablarlo, no nos sentimos solos. Entonces, en una etapa nueva, como se viene, tenemos que estar abierta a eso. Ah, y tomo esto, ¿no? De el tema del sanar colectivamente, porque ya no es pensar en mí, en qué es lo que yo necesito, en voy a una terapia Correcto. holística, listo, no me importa el vecino, no. Ahora es, tengo que integrar al otro, porque a través del otro voy a poder encontrarme a mí mismo, voy a poder sanar el otro siempre. Yo siempre estoy proyectándome en el otro, ¿no? Y creo que Es una, muy a mí por lo menos yo digo, digo esto, ¿no? En 2023 a mí lo que me enseñó y es algo que toda la vida que lo único persiste, lo único que siempre va a estar en nuestra vida presente y que tenemos que aprender de eso es el cambio. A mí me cambió por correcto. completo, ¿entendés? Y los seres humanos no nos gusta el cambio. Y vos sos taurina, signo fijo, Wow. Bueno, por eso mismo, este 2023, en definitiva, lo que nos hace que es, nos deja bien claro qué es lo que no queremos tener en nosotros. Y eso es lo que uno va a ir desarrollando durante el transcurso de este año. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar? Nos va a conectar con nuestro propio ser. Y eso es súper importante. Al poder estar identificándonos con nosotros mismos, nos da paso a un gran crecimiento personal. Entonces, eso lo vamos a trabajar ¿en qué? En el colectivo, a través contigo, con otros, e ir hablándolo porque nos lleva, aparte también, a dejar el pasado atrás. Ya no queremos volver a repetir lo que veníamos eh, haciendo. Queremos ir hacia otro momento, y un momento con cambios, ¿verdad? vos sabés que yo te escucho y es tan cierto porque la gente por ahí que me consulta, mucha gente está atravesando por estos cambios en distintas áreas de su vida y los que todavía no lo atravesaron, ahora lo van a empezar a atravesar. Y mucha gente está proponiéndose, ¿qué hago? ¿Dejo esto que toda la vida me enseñaron que tenía que ir por este camino y me subo al camino de mi corazón? Que el camino de mi corazón me da mucho miedo. ¿Qué hago, no? Justamente dos personas que atendí estuvieron con esa, en distintas áreas de su vida, estuvieron con ese interrogante. Yo decía Plutón en Acuario. Porque aparte nos pesa mucho las creencias. Venimos todos arrastrando conceptos generacionales, educaciones que se tenía que hacer de una forma determinada y si no se hace de esta otra, no funciona. Entonces eso es como que tenemos que ir dejándolo atrás. ¿Para qué? Para dejar entrar lo nuevo. Y lo nuevo, cada vez que entra, nos da miedo, nos da inseguridad, nos da dudas y no sabemos para dónde ir. Entonces, sigo proponiendo que se debe trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque no te sentís solo. Y eso es muy importante, no sentirse solo. ¿Para qué? Para que uno pueda avanzar. De lo contrario, te retraes, porque el miedo que nos hace, nos frena. Nos frena y yo creo que es muy importante, tomo lo que vos decís, de necesitamos de los otros, de personas, rodearnos de personas de la misma vibra, en la misma sintonía, porque de pronto si yo me voy a rodear con personas que quizás todavía no están en ese estadio de la evolución, que no es mejor ni peor, es diferente, ¿sí? No juzgar tampoco, pero también es importante el camino hacia adentro. A mí me ayudó mucho ir hacia adentro y entenderme, conocerme y escuchar la voz de mi alma. Y la voz del alma solamente la escuchás en el silencio de tu soledad.
Totalmente. Y creo que esa es la base fundamental, tratar de encontrarse con uno mismo y sentirse identificado hacia qué camino queremos ir. Cada uno, todos tenemos un camino diferente, pero está bueno que nos sientamos identificados. Y aunque veamos que cuesta, nada es regalado. Entonces, ir dando pasitos y comprendiendo y exteriorizándolo. Yo creo que para mí eso es la clave, es una de las claves para este 2024. Mirá, me siento mal, estoy con miedo, no sé hacia dónde ir, y bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me pasa, Pau? ¿Sabes qué me siento de esta manera determinada? ¿Y vos cómo te sentís? ¿Y cómo, y qué te parece? ¿Cómo se pueden enfrentar estos miedos? Y ya somos dos, ¿entendés? Ya no es uno solo. Y Y eso me parece que es la clave de este 2024. tal cual, te digo esto y te hago una pregunta como para arrancar en el tema. Esto de si no sé qué hacer, porque estoy en un brete entre seguir a mi corazón y mi vieja yo, mi vieja identidad que me está tirando para atrás, la era Capricornio, me quedo parado, simplemente me quedo parado, porque ya en algún momento va a llegar esa señal, no me desespero. Sí, porque lo primero que No, tendemos a hacer es desesperarnos, a querer, bueno, la llamo a la de las cartas, la llamo a la de esta, a la de registro acá, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, me quedo, espero, porque es así, ¿eh? Porque me pasó, porque te pasó, porque lo hemos conversado y sé de mucha gente que le pasa. Y acá voy esto, ¿con qué energía? Sí, bueno, sí, obviamente me querés comentar ahora, pero te tiro la pregunta ya como para que la gente vaya escuchando. ¿Con qué energía crees que ingresamos o tenemos que ingresar en este 2024? ¿Sí? Arranca vos. Ah. bueno, yo creo que para entrar en este 2024 tenemos que convencernos de que no hay nada estable. Entran los cambios. Va a ser muy difícil, sobre todo para los signos fijos, me anoto en la primera fila, porque, porque soy de Tauro, entonces todo aquello que me gusta, que es la estabilidad, lo que se conserva y lo que no sea flexible, está integrado en mi parte. Obviamente hace años que lo vengo trabajando porque trabajo mucho en las terapias alternativas, pero la clave está en aceptar que nada es estable. Hoy estamos acá y mañana no sabemos cómo puede surgir este 2024. Después se verá, pero tenemos que vivir el momento a momento, dejarnos conectarnos, aceptar que vienen cambios, saber que lo estable no está. Entonces, cuesta. ¿Estamos de acuerdo de que esto uno lo está diciendo y dice, "Ah, qué fácil que es"? No, obviamente que es un trabajo personal y es un trabajo que cuesta. Por eso es muy importante trabajar en el colectivo. Sí, un pasito a la vez y también esto de el cambio, ¿no? Lo importante que es el cambio y aprender a vivir en el presente. Voy en el presente, vivo todos los días una vez, por eso yo hincho tanto con la meditación, la pesada de la meditación me volví, pero porque a mí me enseñó a estar en el presente. Cuando mi cabeza se quiere ir al futuro, no, acá, hoy, porque en el presente es donde podemos cambiar nuestra realidad. Y otra cosa que yo le agrego a todo esto, Mari, es creo la aceptación también, porque no podemos Totalmente. cambiar nada desde la no aceptación. Si yo acepto, ok, dice Marta Salvat, me acuerdo en 2016 cuando escuché uno de los podcasts de un curso de milagro. Ok, yo me encantaría estar ahora en Cancún tomándome un tequila, ¿sí? O un trago, Ajá, una sin de duda. enfrente, pero estoy acá, esta es mi realidad. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Para qué me voy a ir allá si estoy acá? Totalmente. Y aunque que te quieras ir a donde te quieras ir y tenés cientos de problemas, los problemas te los llevas igual aunque te vayas para allá, es lo mismo. Por lo tanto, es muy importante conectarse con el ser y tratar de enfrentarse a los miedos, a los cambios, a esas situaciones. Algo muy interesante que nos va a pasar en este 2024, que se habla mucho y en su momento se va a hacer mucho hincapié por las redes, es la conjunción de Júpiter con Urano en Tauro. Es muy importante. No, esto no significa que te tenga que pasar algo en particular, es una energía que va a estar en el aire. ¿Eso qué hace? Que vos
tengas que poder sacarle provecho a esa situación. Porque de eso se trata. No es que te vaya a pasar tal y tal cosa. No, va a existir esa energía y de esa energía vas a tratar de usar herramientas para poder sacarle provecho. ¿Qué significa esta conjunción de Júpiter con Urano en Tauro? Júpiter es la energía de la manifestación, es la energía de la abundancia. Y Urano es la energía de una nueva conciencia. Conciencia respecto al dinero, ¿sí? Respecto vamos a decir, a la informática, a todo lo que es redes. ¿Y qué pasa? Se juntan. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Va a suceder se va a crear algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo, algo loco, algo diferente, algo A vanguardista. nivel colectivo. Entonces, a nivel colectivo y a nivel personal si te tocan planetas en esos lugares, ¿verdad? Pero ¿cuál es el tema? Esa energía va a existir en el 2024. Por lo tanto, hay que estar dispuesto ¿a qué? A crear, ¿sí? A dejar que crezca algo nuevo y permitirse que venga esa situación. Eso es lo que es cuando uno habla de que es súper importante permitirse utilizar esas herramientas que se van a generar durante el 2024. Y que hay muchas herramientas que nosotros ya las tenemos, ¿no? Ella lo que dice, por ejemplo, esto me gusta poner a mí, viste que a mí siempre me gusta poner ejemplos, que hay gente que se enoja, que me dice que parece que hablo para un público de 12 años, pero a mí, yo me entiendo con ejemplos. Estoy Esto con de, ejemplos, sí. quizás, no sé, hoy le decía a una chica, quizás te gusta pintar cuadros, lo tuyo es pintar cuadros, No sos una copia importa, exacta de Picasso, y quizás te lanzás con esta conjunción magnífica a pintar cuadros y la pegás, no solamente la pegás económicamente, porque quizás al principio no lo sé, pero la pegás internamente y sacás a relucir el brillo de tu alma. Haces pero mira cumplir tu propósito. Eso es Plutón en Acuario. Venimos a ayudarnos a cumplir nuestro propósito a nivel colectivo. mira qué interesante lo que acabas de decir, que te estás conectando contigo mismo. Volvemos otra vez a mostrar esa energía. ¿Entendés? Entonces, al mostrar esa energía de conexión contigo mismo, es cuando uno puede desprender. Ahí es cuando uno puede decir, probablemente de a poco, no significa que sea de una, ¿sí? Pero te abre caminos y vos empezás a sentirte mejor. La conexión con uno mismo, con lo que te gusta, con lo que te permite ser vos y no tener que estar conformando al otro, agradando a la sociedad, estando de acuerdo con todos, entonces cambia ahí, Acá cambia mucho. Acá dice Andrea, dice, mi Plutón dice, me lo dijo a mí, te lo dije a vos, bueno, buenísimo, mira qué oportuno, justo está la persona a la que se lo dije. Plutón se posa sobre mi sol en Acuario. Bueno, vas a cambiar tu identidad, ¿sabes qué? Plutón, el Claro, planeta de transformación, Plutón te lleva, como yo te dije el otro día, Mari, que estuvimos hablando, te lleva al hueso, te deja al hueso, ¿sí? Es como me lo la vas carta a del amor, decir. no, sí, te lo voy a decir a vos, te Yo, juro. Te lleva al este año hueso. tengo mi luna natal con conjunción Plutón. Entonces, emocionalmente, o sea, me toca y te rasca hasta el fondo. O sea, porque Plutón trabaja de esa manera. Lo que te hace es tocar fondo. Te hace Mira, tocar fondo. esto, te Bien. interrumpo porque yo tengo la luna en Capricornio, Plutón en Capricornio, el otro día, y también estaba pensando esto, te habrás que hablamos del tema, pero no te hice esta reflexión porque la pensé después. Sí, sí. Plutón en Capricornio a mí me hizo conjunción a mi luna y yo sentí que me tiraron, como que yo tiré en un pasto verde, tiré Ujú. ácido. ¿Qué pasa con el pasto? Se quema. Cheque, Y tema. la sensación de que se queme, que ese pasto ya es infértil, inútil para volver a que algo rebrote de ahí. Pero después, mágicamente, empiezan a brotar nuevos, digamos, trozos de pasto. Pido disculpa la terminología porque no es un área mía, una arena mía la que yo me maneje, pero digo, la Pero se jardinería, entiende. ¿se entiende? Se entiende. Empezó a brotar
hortalizas, empezaron a brotar flores, lirios, magnolias, y vos decís, ¿cómo? Bueno, pero había que morir, había que matar ese pasto. Ese es el proceso, para que algo mejor salga. Es que es muy fuerte. A nivel personal, cuando te toca morir para empezar a transformarte, en definitiva es muy positivo, pero es desagradable vivir esa situación porque a nadie le gusta llegar al fondo, sentirse de la peor manera, de sentir que no se te abren los caminos, de sentir de que no podés fluir. Hay un montón de cosas que te hacen, o sea, llegar a esa situación. ¿Para qué? Para que puedas también aprender, ¿sí? Que aprendamos y valoremos todo lo que tenemos, porque hay que reconocer que los seres humanos no somos agradecidos todos los días con todo lo que tenemos. Entonces, cuando empezás a tocar fondo y llegás ahí a esas situaciones, vos empezás a rascar de manera de que tengo que empezar poco a poco a subir una escalerita. Y esa escalerita es la que te va a permitir, en realidad, sacar la cabeza. Pero hay que pasarlo para poder transformarte. Eh, Dicen que no es agradable, pero yo creo que todo lo que sea transformaciones es muy positivo, muy positivo. Así que no hay que tenerle miedo. Miedo, porque aparte el alma, una de las cosas que hace es justamente programar este tipo de eventos de nuestra vida, quizás catastróficos a nivel de vista de la personalidad, porque a nadie le gusta pasar por una situación de incertidumbre. Mira, sobre todo yo creo que lo que a la gente en general y a todos por ahí lo que nos cuesta más es la incertidumbre, no saber qué va a venir, ¿entendés? No saber qué va a ¿Pero venir. por qué? Porque ¿qué nos genera esa incertidumbre? Miedo. Miedo. Y el miedo, ¿qué hace? Paraliza. Entonces, cuando sucede eso, está bueno pararte y decir, bueno, grito en colectivo, tengo miedo. Entonces, te puedo asegurar de que se va a sumar 1, 2, 3, 5, 10 personas, porque el miedo es, todos tenemos Y miedo, ¿entendés? Y aparte, Entonces, yo creo que hice un posteo ahí en mi Instagram que dice que miedo es un derroche de energía porque no nos permite venir a vivir a esta tierra el propósito de nuestra alma. Si yo tengo miedo claro, de repente embarcarme en mi propósito de vida, que obvio me va a dar miedo, obvio. O sea, no hay nada seguro. Porque ahí, no fíjate, hay nada. lo retrotraigo y creo que lo puedo conectar con la carta del loco en el tarot. La carta del loco es Sí, magnífica. El loco se lanza, va con toda su confianza, va con su inocencia, ¿no? Y con su y va, bolsito, y va yo lo digo, cargado, ¿y cómo va, perdón, cómo va cargado? Con solamente lo opuesto, lo opuesto. ¿Qué es lo que lo opuesto. Ahí está lo que yo te contaba. Fíjate vos, cuando yo contaba en el posteo lo que me pasó a mí, que me sentí con todo el respeto y salvando todas las diferencias y todas las distancias, como se sintió la gente en Acapulco. Dije, yo pensé, me acordé de eso, como en realidad me lo hizo ver mi psicóloga, más que nada, Caro, te mando un beso, no sé si estás, pero ella me hizo ver esto. Fue como un huracán, ¿sí? Medio de la noche, yo estaba durmiendo con toda mi vida armada, perfectamente establecida, vino un huracán y se me llevó todo. Y tuve que salir con lo puesto. No sabía ni para dónde ir y todo lo que yo había construido años se desmoronó. Pero después pasó eso y me di cuenta que no, porque se podía haber ido lo material, se podía haber esto, lo otro, pero todo lo que yo aprendí en esos años no me lo saca nadie. Mis valores, mis virtudes, mis capacidades están todas acá adentro. Imagínate lo fuerte que es una situación de esas vivirlas, ¿no? O sea, que llegar a un tope que te quedaste en nada, en nada, en nada. Es muy fuerte, pero son energías que te hacen transformarte y te hacen cambiar. Y me parece que yo, que era la que me negaba los cambios, hoy día los pido los cambios, porque siento que los necesito para poder cambiar. Hace poco estaba hablando con una amiga que vive en España, Lilian, que la vi por ahí, que estaba, gracias Lili por estar, y decíamos que jamás vuelve a ser un Tauro como era antes, No, después de que
pasa Urano por ese lugar, pero es una transformación tan grande y así va pasando con cada uno de nosotros. Por lo tanto, creo que tenemos que estar abiertos en este 2024 a que son cambios, pueden venir oportunidades repentinas. Bueno, ¿cómo surgió nuestra unión para expresar un vivo? En forma repentina. O sea, no fue esto programado que dijéramos, hace tiempo venimos pensando en exponernos y compartir esta idea. Surgió rápido, ¿te das de cuenta? manera repentina y te digo, yo creo, digo esto, ¿no? Para mí los signos que por ahí van a tener más reticencia este 2024 al cambio, que van a tener que trabajar el músculo, la flexibilidad del músculo, o sea, para el cambio, para mí, bueno, son los signos fijos, que son, bueno, Tauro, Leo Escorpio, y Acuario. Acuario. Sí, Acuario sí, va a estar claro que súper sí. preocupado por los cambios. Acuario va a pasar de ser una persona a ser otra, pero otra recontra mejor, pero en un proceso de mucho tiempo, no es un proceso saturnino, son 2 años. Tengo una amiga de Acuario que tenemos un espacio en común somos 4 y en realidad va a tener muchos cambios, pero cambios para bien. Pero trabajamos en colectivo y eso está bueno porque nos podemos ayudar entre todas, lo podemos exponer, lo podemos hablar y se acompaña. Y a mí me parece que el acompañamiento en este año es fundamental. Es como que no ocultes lo que te pasa, no ocultes lo que sientes. Al contrario, expresalo, déjalo que salga, que fluya, abrite a los cambios. Yo creo que todo viene por ahí, es lo que yo Sí, sostengo, ¿no? sí, para mí también, creo que, y aceptar, yo creo que la aceptación es clave, aceptar que, bueno, esto me está tocando por algo, yo siempre, cuando estoy en un momento que yo digo, "Ah, ¿qué más va a pasar?" Digo, no, pará, Algo más va a pasar. algo, no, digo, pará, mi alma es muy sabia y eligió toda esta circunstancia por algo estoy pasando por esto, Sí, algo tengo que aprender de esto, ¿entendés? Y lo entrego, se lo entrego a mis ángeles, a mis guías, y digo, bueno, a ver, guíenme, ustedes me pusieron esta, guíenme, ahora tengo que salir de esta. es Con así. soluciones, ¿no? Porque por ahí me pasa que en mi cotidianidad no todo el mundo tiene por ahí sintoniza, tengo 1 o 2 amigos que sintonizan con por ahí este tipo de modo de ver la vida. Ujú. Entonces por ahí no lo charlo por ahí más con psicóloga, con alguna terapeuta, pero no, pero bueno, es cuestión de encontrar, si uno, bendito sea el que tiene amigos que puedan entender y que a veces no hay que entender, a veces el verdadero amigo es el que sabe que te está pasando algo y viene, te tomás una cerveza con él y te reís, hablas de la vida y ya, ¿me entendés? Creo que también Totalmente. es eso un poco, ¿no? Y que te escuchen y que siempre haya una orejita ahí que te está escuchando, que es muy importante, ¿no? O sea, para mí, o sea, lo siento así y agradezco que hoy estaba para hacer el vivo y bueno, y siento que tenía a mis amigas y mi hinchada que estaban ahí presentes para decir, bueno, vamos, ahí estamos. Y para mí esas cosas no tienen Tiene precio. precio, ¿cierto? Y hay que ser agradecido en la vida por esas amistades, porque son tu apoyo y viceversa, y uno también lo tiene que devolver, porque por más que uno sea agradecido, pero también hay que estar también para los demás. Y bueno, y es un poco la idea de lo que nosotras vamos a querer hacer a través de estos vivos. Yo ahora voy a ir cerrando para que no sean vivos muy largos, porque está bueno que uno pueda transmitir algo en un tiempo determinado, ¿verdad? Para que no sean aburridas tampoco las charlas y poder estar en conexión con cada uno de ustedes. Y me encantaría que pudieran hacer algún comentario o conectarse con nosotras para que decirnos de qué les gustaría hablar, qué otro tema poder tocar. Igual nosotros vamos a sacar temas, pero, Mira, pero ¿qué les temas interesa? hay, pero tenemos tema para hacer dulce de leche, ¿eh? Tenemos Sí. una lista de temas. Me gustaría que ustedes por ahí propongan, mirá, me está pasando esto, quiero que lo charlen. La idea es poder mirarlo a ver, cuando un tema se aborda de distintas perspectivas,
siempre podés correcto. encontrar la vuelta. De hecho, fíjate vos, Aparte, amada Celina siempre dice que ella cuando tiene un problema le pide a los guías que le ayuden a ver ese problema desde otra perspectiva y ahí ese problema desaparece porque ya no es más un problema. Entonces, esa es la idea. y aparte te puede, o sea, a mí me puede ayudar también. Siempre hay que tener presente de que uno, por más que esté acá conversando y todo lo demás, eso no significa que uno la tenga que saber todo. No, no lo sabe todo. Aprendemos de los demás. Y de eso se trata, o sea, todos los días vamos aprendiendo, alguien nos va enseñando algo. Y bueno, y eso es lo más entretenido que hay, intercambiar opiniones, poder ayudarnos. Vos sabés que aprender, yo, primera la lista para aprender, me encanta aprender y creo que me queda un montón para aprender y de las charlas que tuvimos de más de 3 horas, los meet que hicimos, te acordás las dos cotorras, lo Sí, que he aprendido un montón de tu experiencia, de tu modo de ver la es vida, verdad. cómo te transformó la vida y te llevó a Y hacer yo, esta 3.0. imagínate yo, 58 años, y sigo pensando que tengo mucho para seguir aprendiendo. Y de eso se trata y me gusta también aprender de los otros, porque también a mí me da productividad, ¿entendés? O sea, vos hoy sos una gurisa al lado mío y aprendo también. Y bueno, y hay que estar abierto a todo eso, ¿entendés? No hay que cerrarse. Por eso este año tenemos que permitir que vengan las cosas, que vengan los cambios, no resistirnos, fluir, conectarnos con nuestro propio ser, ¿sí? Permitir, ¿sí? Si nos caemos, nos volvemos a levantar. Y si nos podemos ayudar entre todos, está Aparte, mejor todavía. vinimos, la vida, la tierra es una escuela. Es como que estamos en un aula y para pasar de aula Totalmente. de curso tenemos que aprender una lección, tenemos que rendir un examen. No le podemos pedir a Dios que nos baje las respuestas. Tenemos que nosotros estudiarlas. ¿Cómo se estudian las respuestas para ese examen? A través de todas estas experiencias duras, difíciles. Oh, me dejó mi pareja, me echaron del trabajo. Oh. Y después me doy cuenta que en realidad me hicieron un favor porque sacaron la mejor Totalmente. parte mía, que no hubiese salido esa parte si no me hubiese pasado eso. Y ahí es donde Es verdad. ah, paso al otro grado. Es Y viene verdad. otra lección, Es eternas lecciones, no es que vamos a estar ahí panchos, acostados durmiendo, bueno, ahora sí descanso en Cancún. tal cual, tal cual. Bueno, creo que por hoy estamos, no sé si querés comentar algo más. No, agradecerte, agradecerles a los que están acá. La verdad que para mí, hacer esto, para mí es un sueño cumplido, ¿eh? En serio, no te lo dije. Un sueño que no sabía que tenía, porque me doy cuenta que tengo Yo un montón de también. sueños que estoy consciente y siento que todo lo que pasé en mi vida me preparó para estar acá hoy hablando con esta soltura, con esta todo así como estoy. Y siento que la vida A se mí, puso delante mío por algo. Y a la gente, obviamente. a mí también me pasa lo mismo, estoy súper agradecida por quienes estén, por quienes nos acompañan y que espero que se sigan juntando a esta idea y que hablemos en colectivo, que podamos juntarnos, que podemos ayudarnos y bueno, y para eso estamos, es un nuevo 2024 y sin duda agradecer absolutamente a cada uno de los presentes en este momento porque siempre, siempre hay que dar las gracias. Eso, aunque estén en el pozo, gracias universo en lo que crean, porque gracias porque estoy acá, porque tengo las herramientas para salir de acá. Esa es la Totalmente. razón. ¿Estamos? Totalmente, totalmente. Así que gracias por estar, Pau, y Mari, seguiremos la semana que viene, nos volveremos a hacer un nuevo vivo y acá estamos y el que necesite nos ponemos en contacto. ¿Sí? eso. Que andes bien. Nos vemos, chau a todos. Gracias. Beso, Un beso besito. para todos. Muchas gracias. Chau, chau.